El pasado mes de enero, la cultura vasca despidió a una figura fundamental en el ámbito de la etnografía, Juan Garmendia Larrañaga. Discípulo directo de José Miguel de Barandiarán y de Julio Caro Baroja, inició su trayectoria a finales de los años 50 al observar que el oficio de sus mayores, que eran cereros, es decir, fabricantes de velas, de hachones y de sus derivados, pues se hallaba en vías de extinción. Fue así como el medio familiar inició sus primeras investigaciones sobre la artesanía popular y sobre aquellas formas de trabajo y de vida que el proceso de la industrialización llevaba al declive. Sus obras completas, recopiladas en 10 tomos, con un total de 7.000 páginas, compendian su más de medio siglo de labor investigadora y reúnen a un riquísimo catálogo de conocimientos sobre temas muy variados que van desde la mitología a los ciclos festivos, los juegos infantiles, los ritos de la muerte, la medicina popular y en general los modos de vida de una sociedad que se ha transformado de forma muy rápida además. En definitiva, un legado de la antropología y la historia de Euskadi vasto y profundo que ayuda a entender la mentalidad tradicional vasca en esta etapa en la que vivimos. Ayer jueves, en su villa natal, en Tolosa, se presentó de forma póstuma el último libro escrito por Juan Garmendia Larrañaga. Y su tocayo Juan Aguirre, Arratsaldeon Juan, Arratsaldeon Eva, nos va a presentar al invitado que ha hecho posible este acto. Sí, bueno, primero hay que decir que don Juan Garmendia Larrañaga tenía la costumbre de presentar prácticamente todos los años en vísperas de las fiestas patronales de San Juan, de Tolosa, un libro. Casi siempre, casi todos los años presenta un libro. De modo que también para este año había preparado, al punto que lo había escrito, preparado y editado y estaba ya listo y dispuesto cuando en el mes de enero pues le sobrevino el fallecimiento. Entonces esto es un libro sencillo, es una breve semblanza sobre un personaje histórico de nuestro siglo XVIII, el conde Villafuertes, y la presentación de este libro, en vísperas una vez más de San Juan, pues sirvió ayer para rendir homenaje a la memoria de esta gran personalidad de nuestra cultura que nos ha dejado. Y uno de los intervinientes y el encargado en el acto de ayer de trazar el retrato del investigador sobre el que hablaremos fue nuestro invitado de hoy, José Mari Vélez de Mendizábal, presidente de la Fundación José Miguel de Barandiarán y autor del libro Juan Garmendia Larrañaga, Solasalean, publicado en 2005 por Eusko Ikaskuntza. Arratsaldeon, José Mari. Arratsaldeon. Hola, Caixo. Bueno, pues en este acto tan entrañable de ayer hablaste, José Mari, en torno a Juan Garmendia Larrañaga y decías, Juan Garmendia Larrañaga, etnógrafo, pero primero fue el hombre, tal es el título de la intervención. Entonces creo que esta charla podríamos comenzar también hablando del hombre Juan Garmendia Larrañaga. Sí. Bueno, así lo titulé, efectivamente, pero primero fue el hombre, ¿no? Porque bueno, yo la verdad es que le conocí primeramente a Juan como etnógrafo, porque bueno, mis primeros conocimientos acerca de él eran pues a través de sus escritos, a través de sus libros, fundamentalmente a través de un libro que era el libro donde él trata la artesanía y la etnografía del Valle de Aramayona, ¿no? De mi pueblo natal. Y ahí es donde yo tuve el primer contacto con él. Pero luego, bueno, pues efectivamente a través de mi contacto con él casi diario en Eusko Ikaskuntza, pues bueno, pues me di cuenta de que allí había una persona, bueno, que quedaba por debajo de lo que era el etnógrafo, ¿no? Porque todo el mundo hablaba del etnógrafo, pero claro, de la persona era tan importante o más que el otro título, ¿no? El título de etnógrafo. Y ha sido eso, yo quise de alguna manera, bueno, pues recuperar, ¿no? Parte de la semblanza como hombre de Juan, ¿no? Que me parece que es fundamental y que es un hombre pues carismático y que, bueno, pues que nos marcó a muchos de los que le conocimos, ¿no? En la elección de sus temas de investigación buscaba siempre aspectos que habían sido poco o quizás nada tratados por otros investigadores. Por ejemplo, nadie se había ocupado de los oficios en extinción hasta que él lo hizo. Así que cuando se empezaron a organizar las primeras ferias de artesanía en el País Vasco, sus libros fueron un material documental de referencia. En este sentido, bueno, pues se salía un poco del carril, ¿no? Sí, bueno, ya lo he dicho, ¿no? He apuntado que mi primer contacto fue así con apuntes etnográficos sobre artesanía, etcétera, también del Valle de Aramayona y tantos puntos luego que se ha podido ver que él trabajó, ¿no? Yo creo que y Juan lo ha dicho también, no lo has dicho tú al principio, ¿no? Que es empezó en aquella tienda, ¿no? En aquella actividad comercial donde él, bueno, pues expendía y vendía pues hachones, velas, etcétera, ¿no? Y a través de eso es lo que, bueno, pues ya se adentró en ese mundo de la etnografía, se adentró en una actividad cultural
yo diría desde de la humildad de la tienda de Tolosa, y se convirtió en esa estrella de la etnografía pues desde esa humildad. Y bueno, y teniendo en cuenta, como os ha dicho, que tuvo pues hombres de la talla o amigos de la talla y de científicos y de hombres tan importantes como, bueno, pues José Miguel Barandiarán, como Caro Baroja, como Jorge Oteiza, como Michelena, etcétera, que bueno, pues que eran auténticos genios, y que bueno, yo cada una vez digo que parte de esa genialidad también se contagió Juan, ¿no? Porque yo creo que era una especie de esponja que cogía de lo mejor, y yo creo que un poco de todos ellos también recogió. En una charla sobre Juan Garmendia Larrañaga es obligado citar su investigación de campo sobre el carnaval vasco, que esto lo empezó a final de los años 60, cuando todavía la fiesta estaba prohibida, y lo que hizo fue entrevistar a las personas mayores que lo habían protagonizado o que habían participado en el carnaval vasco en tiempos de la República. Entonces, de este modo, él aseguró con su trabajo, con ese libro que fue de referencia y muchas veces reeditado, aseguró un poco el nexo entre el carnaval de antes de la guerra y el de después de la dictadura, ¿no? Es decir, como ha dicho antes, se va en el tema también de los oficios respecto a las ferias de artesanía del País Vasco, pues su obra fue una contribución de primer orden. Sí. Bueno, él una cosa que no tenía en venta era el sitio donde había nacido, ¿no? Es decir, que él era de Tolosa y era de Tolosa. Y hay que tener en cuenta que en 1944 pues le expulsan de Acción Católica del Pueblo, ¿no? ¿Por qué? Y por participar en los carnavales de Tolosa de aquel año, ¿no? O sea, prefirió seguir participando en los carnavales. Esto quiere decir un poco que bueno, pues toda esa impronta luego le permitió hacer un estudio de los carnavales de este país, bueno, pues en toda su amplitud, ¿no? Y bueno, es otro de los puntos importantes de su aportación a la etnografía de este país. Bueno, era un hombre además que poseía un estilo de escritura muy ameno, ¿no? Y bueno, pues por algo fue durante años muy requerido como colaborador en la prensa vasca. Él tenía la teoría de que cuando se escribía sobre temas pues que en principio podían ser áridos, como pues describir el trabajo de un oficio o cualquier otro de estas características, conviene habilitar eso que él llamaba zonas verdes, ¿no? Que era pues como partes un poco de alivio para que los lectores se reposen, se descansen, anécdotas, cosas de color. Entonces esto yo le decía, cuando lo solía contar, le decía, es que tú eres un ecologista textual. Pero que yo tengo entendido que esto lo adoptó de Barandiarán, ¿no? Sí, Barandiarán es una persona que sí, efectivamente le da, e incluso lo cita, ¿no? Que siempre anima a poner lo que él denominaba zonas verdes, ¿no? Zonas verdes en las tesis, vamos, científicas que se quisieran explicar, ¿no? Y eso lo que permite es, bueno, pues aproximarse al autor, ¿no? Porque hay muchas veces pues estudios científicos que, bueno, por su aridez, etcétera, pues te echan un poco para atrás, pero bueno, don José Miguel también supo hacer esas cosas, y hoy en día todavía se leen los libros de don José Miguel pues con mucho cariño, ¿no? Y se hace una persona pues muy más cercana, y el texto es más cercano, y te entras más en la propia tesis, ¿no? Yo creo que, bueno, en los millones, digamos, de palabras escritas y habladas de Juan, porque es un magnífico conversador también, ¿no? Bueno, él sabía hacer ameno ese texto, él sabía hacer amena esa conversación, ¿no? Pero bueno, hay que decir que Juan también sabía medir de alguna manera el concepto de su sabiduría, ¿no? Porque no le interesaba tampoco la divulgación barata, prefería andar con cuidado, él solía decir, con esa humildad también, que bueno, muchas veces no era socarronería también, que el que sabe no tiene que demostrar su sabiduría sin más, y ni en cualquier lugar, ¿no? Sino que había que cuidar un poquito, ¿no? Yo creo que Juan era un hombre que sabía escribir bien, que sabía escribir pues con dulzura, y que permitía al lector entrar en el texto que él quería divulgar, ¿no? La etnografía es una investigación científica que requiere mucho don de gentes, porque requiere hablar con muchas personas, a menudo con personas de edad avanzada, y para ello hay que saber escuchar, hay que saber entender, hay que saber, pues tener lo que vulgarmente se conoce como don de gentes. Esto es algo que no solamente tendría Juan Garmendia Larrañaga, sino también en general todos, ¿no, José Mari? Sí, Juan basaba fundamentaba todo ese
lo que decíamos nosotros, que tenía ese don que tenía de saber escuchar, de saber escuchar y de saber dar la oportunidad al otro de hablar también, ¿no? Que eso su fundamento estaba en las tertulias que durante años y años pues habían organizado en la trastienda de su tienda, de su comercio de Tolosa, ¿no? Donde se juntaban diariamente durante años y años pues tolosarras de diverso cuño, ¿no? Y de distinta forma de pensar y de distinto extracto social, etcétera, ¿no? Y bueno, todos ellos eran bienvenidos a aquellas reuniones, ¿no? Yo creo que él reiteraba una y otra vez que es fundamental escuchar, saber escuchar, que es la base del entendimiento. Y luego él hacía una especie de extrapolación, saben, también de esos ya en el trabajo científico, ¿no? Decía que el etnógrafo debe de ser psicólogo, ¿no? Y en ese aspecto, pues él siempre anduvo atento, ¿no? Él anduvo siempre con mucho cuidado y de tal manera que cuando él tenía delante a un interlocutor, bueno, pues que el interlocutor aquel se sintiera a gusto con él, ¿no? Es decir, que supiera que allí tenía un aliado, ¿no? Tenía un amigo que no iba a robarle absolutamente nada, ¿no? Y bueno, de esa manera yo creo que él tenía un don de gentes que le permitía eso, le permitía entrar. Una de los ejemplos que él solía decir es que era capaz de volver a donde una persona que podía tener un dato días y días, porque bueno, él no quería el primer día ya pues robarle entre comillas la información, sino que bueno, él lo que quería es quedarse bien, quedarse a gusto, que el otro también quedara a gusto, etcétera. Y todo eso significa pues tener una capacidad especial para mantener un trato y fructífero con el interlocutor. Ya has citado, José Mari, el humor, que era un rasgo característico que también se aprecia en sus escritos, un hombre de un gran sentido del humor. De esto se podría hablar largo, ¿verdad? Sí. Era muy agudo, verdaderamente. Y bueno, vamos a dar una pincelada. Si te parece, yo te voy a anticipar una que a mí me gustaba mucho. Juanito decía que los seres humanos se pueden dividir en 3 grupos en función del agua con que fueron bautizados. Unos, decía, los bautizados con agua fría son gente directa, que no se andan con medias tintas, así que te puedes fiar. Están los bautizados con agua turbia. Hay que andarse con tiento, ojo, pero puedes llegar a entenderte con ellos. Y por último, los bautizados con agua templada. Esa gente ambigua, lábil, resbaladiza, que no sabes por dónde te va a salir. A evitar. Y luego le preguntabas, bueno, ¿y a ti con qué te bautizaron? Y ahí no te contestaba. Sí, ahí dejaba a juicio del observador. Ahí no te contestaba, pero yo creo que sí. Que era un hombre, bueno, con un humor especial, con saber estar especial, ¿no? Uh-huh. Su currículo es excepcional, doctor en antropología, autor de decenas de libros, de cientos de investigaciones, premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa de Humanidades, Cultura, Arte y Ciencias Sociales, premio Ondare de la Diputación Foral de Guipúzcoa en reconocimiento a su trayectoria, socio de honor de Eusko Ikaskuntza, director de la Revista Internacional de Estudios Vascos y, sin embargo, siempre decía que el saber no reside únicamente en los libros, sino que a menudo aprendemos de quien menos lo esperamos. Y de nuevo vuelvo un poco al tema de la etnografía. Habláis con tanta gente que realmente podéis aprender de la persona más insospechada. En ese aspecto también es puro y duro Barandiarán. Era capaz de volver al mismo interlocutor una y otra vez. Y eso era una buena señal. Eso quería decir que el interlocutor la había aceptado, ¿no? Y es difícil encontrarte cuando vas tú al monte, bueno, y de eso Juan sabe también mucho, ¿eh? Y Anchón Aguirre también lo decía, ¿eh? Es muy difícil ir al monte y encontrarte con un pastor y bueno y sacarle lo que tú quieres, ¿no? Hay que cultivarle, ¿no? Y bueno, en eso era un maestro, ¿eh? Yo creo que Juan aprendía de cada uno de los interlocutores, cada uno de los arzains, de cada uno de los necasaris, de toda la gente con la que él se entrevistaba. No te digo nada de los artesanos también, ¿no? O sea, era un hombre con esa capacidad que volvemos a decir que tenía de don de gente. Bueno, pues llega el momento de hacer un poco de recopilatorio, Juan, José Mari. No sé si de toda la extensísima obra de Juan Garmendia Larrañaga
podríais decirme cuál es vuestra preferida o cuál podemos recomendar a nuestros oyentes? Y ya sé que va a ser una labor complicada. Yo, por mi parte, más que una obra, yo recomendaría sumergirse un poco en la lectura de obras suyas para adquirir algo que yo creo que es lo que más le gustaba a él escuchar, que es cuando la gente le leía, le acompañaba, entraba en su mundo y le decía: oye, Juanito, pues sabes que gracias a lo que he leído, lo que he visto de la mano de tus obras, empezaba a entender y a querer más el país. Sí. Es una cosa que mucha gente se lo decía porque es que es real, y eso a él le llenaba absolutamente, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que es la máxima satisfacción que le puede llegar a cualquier persona, ¿no? Que se le diga eso, ¿no? Es decir, que a través de su trabajo, a través de su aportación, bueno, pues que se ha llegado a comprender mejor a este país, ¿no? Y bueno, es algo que es un premio, ¿no? Es un premio que viene para cualquiera que está trabajando en el mundo de la cultura, y Juan, bueno, eso agradecía. Ahora, no obstante, para contestar a lo que nos propone Eva, yo diría que un libro que me pareció, que desde hace 10, 15 años que me pareció deliciosísimo y es muy accesible y muy bonito, es el que dedicó al mendigo, a la figura del mendigo del País Vasco, a los atorrantes, sí, a la gente esta que iba de un pueblo en otro, viviendo. ¿Recuerdas, José María? Un libro precioso, sí, y muy recomendable, sí, para iniciarse en el mundo de Juan Garmendia Larrañaga. Sí, además muy agradecido él, muy agradecido. Y pues te voy a decir un detalle de tonto también. Hay en ese libro pues aparecen algunas referencias a una mendiga que yo conocí en mi niñez, y que pues, se me quedó grabado, y bueno, que él lo cogió, es decir, que era capaz de coger cualquier punto que pudiera ser interesante y que incluso diera esos espacios verdes que antes diría. Las obras completas de Juan están accesibles en la web de Eusko Ikaskuntza, ¿no? Ahí están las obras completas. Él tuvo la gran, no sé cómo decirlo, es un hombre espléndido, esplendidez de dejar todas sus obras a Eusko Ikaskuntza, ¿no? Por lo menos el derecho a ponerlas en red. Y hoy en día, bueno, pues están consultables, ¿no? Con lo cual, eso ya es otro regalo que se le hace al país. Libros sobre medicina popular, sobre ritos de la muerte, sobre juegos infantiles, sobre las fiestas, sobre artesanía, sobre modos de vida ya desaparecidos, sobre mendigos. Juan, sobre pensamiento mágico vasco. Juan, recuérdanos cuál es la página web donde podemos encontrar toda esta riqueza. Sí, se puede entrar a través de la página web de eusko-ikaskuntza.org y también a través de Europeana, que es la gran base de datos europea de información. O a través de euskomedia.org también, que es donde está depositada todo. Muy bien, José Mari. Juan, pues muchísimas gracias por habernos acercado la figura de este gran etnógrafo de Juan Garmendia Larrañaga, que, como decíamos al principio de nuestra charla, pues nos dejó en el mes de enero, pero que todavía es recordado y lo seguirá siendo. Y bueno, ayer mismo, por ejemplo, se daba a conocer este libro póstumo, esta publicación póstuma que nos comentaba Juan al principio de nuestra charla. Gracias a ambos, un saludo, feliz tarde. Bueno, eskerrik asko zui.